Personas como tú no son necesarias aquí, solo desaparece, fue lo que me dijo mi jefa, Mary. Mary siempre tenía algo desagradable que decir cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Finalmente llegué a mi límite. Forcé una sonrisa y comenté que las personas inútiles deberían ser despedidas, ¿verdad? Finalmente lo entiendes, respondió ella. Mary parecía darse cuenta de que algo estaba mal, pero interpretó mi reacción como una aceptación. Su actitud rápidamente volvió a la arrogancia, con una sonrisa viciosa en el rostro. Poco sabía ella que en la reunión de accionistas, Mary acabaría arrodillada ante mí. Mi nombre es James Smith, tengo 41 años y soy un empleado asalariado. Crecí en un entorno cómodo, pero todo cambió cuando mi padre falleció de un derrame cerebral poco antes de que me graduara de la preparatoria. La pérdida del proveedor de nuestra familia dejó a mi madre y a mí en una situación difícil. Mi madre no tenía experiencia laboral y yo estaba preparándome para los exámenes de ingreso a la universidad. También tenía un hermano menor mucho más inteligente, sobre quien mi padre tenía grandes esperanzas. Creí que él se beneficiaría más de la universidad, así que decidí renunciar a la educación superior y comenzar a trabajar. Empecé con un empleo de medio tiempo y con el tiempo, me convertí en un empleado a tiempo completo. La empresa en la que trabajo no es tan conocida ni bien remunerada como algunas grandes corporaciones, pero tiene un ambiente acogedor y amistoso. Aunque solo tengo el diploma de preparatoria, fui recibido calurosamente. Muchas personas compartieron sus conocimientos laborales y consejos personales. Gracias en gran parte al presidente John Williams. El presidente Williams también había abandonado la universidad debido a circunstancias familiares y fundó la empresa con un amigo. Varios empleados como yo, solo tenían diplomas de preparatoria o incluso de secundaria. El presidente Williams siempre cuidaba de nosotros, invitándonos a comidas y ofreciendo bonos generosos. Su naturaleza atenta le aseguró el respeto de todos los empleados. Sin embargo, este ambiente fue perturbado por Mary Johnson, quien fue contratada como jefa de departamento por su talento excepcional. Mary venía de una familia rica y había asistido a escuelas de élite. Ostentaba sus accesorios caros y se jactaba frecuentemente de sus posesiones. Mary tenía una actitud de trabajo terrible, menospreciaba a los empleados sin títulos prestigiosos, tratando a aquellos con solo diploma de preparatoria o secundaria como sirvientes. Sus comentarios dejaban claro que nos consideraba inferiores. No es sorprendente que todos la evitaran. Mary particularmente no me soportaba y hacía comentarios sarcásticos cada vez que nos encontrábamos. Entonces solo tienes el diploma de preparatoria, no necesito graduados inútiles como tú en mi equipo. Escuchar esto repetidamente me agotó. Un día pregunté por qué hablaba tan mal de mí. Su respuesta fue chocante: las personas pobres con solo diploma de preparatoria son desagradables de ver, no quiero que estés a la vista. Parece que realmente sentía así, ya que nunca me daba trabajo significativo y solo me asignaba tareas inútiles. Recientemente me entregó una escoba y un trapo, diciéndome que limpiara un depósito lleno de escombros. Esta habitación podría ser útil algún día, si limpias ahora, quedará ordenada después. Incluso un graduado inútil como tú puede hacer esto, insistió ella. Intenté explicar que estaba ocupado, pero Mary no escuchó. Quizás alguien que esté libre pueda hacerlo, o podemos encargarnos de esto más tarde durante la limpieza de fin de año, sugerí. Mary se enfureció. Te estás negando a cumplir una tarea de tu superior, necesitas empezar tu carrera desde cero, me dijo, empujando la escoba y el trapo hacia mis manos y poniéndose de guardia. Sin opciones comencé a limpiar. Después de unos minutos Mary se aburrió y dijo: haz lo que te digan la próxima vez, hoy te voy a liberar. Finalmente pude regresar a mi trabajo real, pero eso fue un error. Horas después Mary entró gritando: ¿por qué te detuviste a la mitad? No tiene sentido de responsabilidad. Contuve mi frustración, escuché en silencio y me sentí mental y físicamente exhausto. Todos en la oficina presenciaron la escena. Todos en la oficina se preguntaban cómo Mary había llegado a ser jefa de departamento. Ella se había presentado de manera astuta como una persona alegre y amable durante la entrevista, engañando a los entrevistadores. Mary tenía un historial de logros impresionantes en su trabajo anterior, lo que le aseguró el puesto de jefa de departamento aquí. Su reputación en gestión de negocios la precedía.
Cuando llegó hizo una excelente impresión en el presidente y en los otros ejecutivos. En las reuniones, siempre estaba sonriente y muy proactiva. Era difícil creer que era la misma persona que yo conocía. Cuando Mary llegó a nuestra oficina, era educada y profesional. Se presentó como Johnson, la nueva jefa de departamento, y expresó entusiasmo por trabajar con nosotros. Teníamos grandes expectativas, pero con el tiempo su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Empezó a comportarse como una tirana. Mary tenía la costumbre de adular a los superiores mientras maltrataba a sus subordinados. Su comportamiento provocaba descontento entre los empleados, y algunos incluso deseaban una nueva jefa de departamento. La atmósfera en la oficina se volvió tensa, especialmente con los recientes robos de dinero y pertenencias de los empleados. A pesar de nuestros intentos de imponer el uso de casilleros y recordatorios para no dejar objetos desatendidos, estaba decidido a atrapar al ladrón. Pero luego ocurrió un incidente mayor. Una vez, mientras estaba a punto de salir a almorzar, Mary se acercó a mi mesa y arrojó un documento sobre ella. No pienses que puedes simplemente salir a almorzar. ¿Qué vas a hacer con esto? Me mostró un correo electrónico y una queja de un cliente. El correo decía: sus productos son de mala calidad, frecuentemente dañados y excesivamente caros. Estamos terminando nuestros futuros negocios. Mr. Orprendi. Mary me acusó de haber enviado el correo electrónico, pero no tenía memoria de eso. Señalé que el correo ni siquiera era de mi dirección. A pesar de mi explicación, Mary fue implacable. Todos los que tratan con este cliente son graduados, solo alguien como tú enviaría un mensaje tan ofensivo. Me insultó, diciendo que yo era una amenaza para la empresa. Sus acusaciones e insultos me llevaron al límite. En lugar de retroceder, decidí usar toda mi energía para darle una lección a Mary. Forcé una sonrisa y dije: las personas inútiles deberían ser despedidas, ¿verdad? Mary parecía sentir que algo estaba mal, pero asumió que había aceptado su opinión. Ella rápidamente volvió a su postura arrogante burlándose de mí. Desde entonces Mary hacía comentarios sarcásticos como: es refrescante no tener un inconveniente cerca o estoy feliz de no tener que lidiar con un empleado incompetente. Su falta de percepción solo me hacía querer reír. Al día siguiente, durante la reunión de accionistas de la empresa, cuando llegué al lugar, Mary me vio y me confrontó con ira. ¿Por qué está aquí un empleado insignificante como tú? Esta reunión es solo para los internos. Expliqué calmadamente que había sido instruido a asistir. Mary, ignorándome, comenzó a empujarme hacia afuera. Sal antes de que incomodes al presidente. Estaba sin saber qué hacer mientras era empujado para afuera cuando la reunión estaba a punto de comenzar. Llegó el presidente. Mary interrumpió mi explicación colocando una sonrisa educada para él. Este es James Smith. Estaba tratando de participar en la reunión sin saber su lugar, solo lo estaba echando. La expresión del presidente se oscureció. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia mí. Smith aquí posee el 90% de las acciones de la empresa como accionista controlador especial. Por supuesto que necesita asistir a la reunión de accionistas. Mary se puso pálida y me miró temblando. Cuando asentí lentamente, ella soltó un grito corto y se desplomó en el suelo. En realidad, poseo el 90% de las acciones de la empresa en la que trabajo. Poseer más del 90% de las acciones se conoce como ser un accionista controlador especial. Este tipo de accionista es una figura poderosa con el derecho de exigir que todos los demás accionistas vendan sus acciones mediante una resolución del Consejo de Administración. Este hecho era conocido por los empleados en cargos de gestión y superiores, pero Mary no estaba al tanto. Mary se convirtió en una figura impopular al actuar de manera arrogante justo después de ingresar a la empresa, y nadie se tomó la molestia de informarle sobre los detalles. ¿Cómo puede alguien poseer el 90% de las acciones de una empresa? Normalmente las personas poseen solo unas pocas acciones, incluso tener más del 50% es inusual. Mary estaba sentada en el suelo, murmurando para sí misma, claramente confundida. No soportando más, el presidente comenzó a explicar: en realidad, esta empresa fue fundada por mi padre, quien se desempeñaba como presidente.
Sin embargo, cuando estaba en la preparatoria, él falleció repentinamente de un derrame cerebral. Su mejor amigo, que era vicepresidente en ese momento, asumió la presidencia. El presidente también arregló para que yo ingresara a la empresa inmediatamente después de graduarme de la preparatoria para prepararme como el próximo presidente. Hubo discusiones sobre si debía convertirme en presidente de inmediato, pero se decidió que sería mejor que adquiriera experiencia primero para evitar riesgos a la empresa y a sus empleados debido a mi falta de experiencia. Por lo tanto, heredé el 90% de las acciones de la empresa de mi padre y trabajé en el terreno mientras aprendía habilidades de gestión con el presidente. Mi hermano menor, que es más inteligente y se graduó de la universidad, ahora trabaja como vicepresidente ejecutivo. Me alegra ver que Smith se ha convertido en un gestor competente. Estoy pensando en renunciar al cargo de presidente, y ya te lo había mencionado cuando entraste, Mary. Mary luchaba por levantarse, murmurando de manera incoherente. Parece que no estabas prestando atención. Solo asumí que era un empleado incompetente y de baja escolaridad. Ella estaba claramente sorprendida con mi verdadera identidad. Mary, sin querer, veló sus verdaderos sentimientos y fue inmediatamente reprendida por el presidente. Cuida lo que dices. Smith es mucho más competente que tú. Él escucha las necesidades de los empleados, mejora constantemente las operaciones y eleva la moral en el lugar de trabajo. Yo también hago eso. Mary intentó competir conmigo, solo irritando aún más al presidente. No seas ridícula. ¿Crees que no lo sé? He recibido informes de que estás acosando a otros empleados. En lugar de elevar la moral. La expresión del presidente se endureció mientras comenzaba a reprender a Mary por su comportamiento. Pretendes ser agradable conmigo y con la alta dirección, pero he sido informado sobre tu trato horrible a los subordinados, menospreciando a las personas con base en su educación, asignando tareas innecesarias y entorpeciendo su trabajo real, que era ayudarlos a desarrollar sus habilidades. Mary continuó con excusas débiles, pero el presidente no estaba convencido. Basta. No es necesario decir más. Además, no eres ni ejecutiva ni accionista, por lo tanto, no necesitas asistir a la reunión de accionistas. Ya he enviado un correo electrónico al respecto. Mary pensó que era un error. Soy una empleada extremadamente competente, ¿cierto? Supuse que el presidente podría haber cometido un error en la lista de destinatarios. Estaba ansiosa por asistir hoy, suponiendo que el presidente había cometido un error, y luego invadir la reunión de accionistas. Así era la audacia de Mary. El presidente suspiró profundamente y le dio la espalda. Independientemente de eso, no estás invitada para hoy. El presidente instruyó a Mary a irse por el momento y regresar al día siguiente. Pero ella insistió en que era una jefa de departamento muy valiosa y esencial para la reunión de accionistas. El presidente de manera firme ordenó que se retirara, y Mary finalmente se alejó. Observando toda la escena, me quedé completamente sorprendido. El presidente, que normalmente era muy amable y trataba a los empleados como familia, estaba visiblemente molesto, una reacción que nunca había visto antes, a pesar de conocerlo desde hace mucho tiempo. Este incidente claramente lo enfureció profundamente. Después de eso, la reunión de accionistas continuó sin más problemas, y me preparé para irme a casa. El día había sido agitado con la interrupción de Mary y la ira del presidente, así que planeé relajarme al llegar a casa. Sin embargo, no sabía que un nuevo incidente estaba a punto de suceder. Mientras salía del lugar y caminaba hacia el punto de taxis, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Mary corriendo hacia mí. Ella rápidamente se colocó frente a mí, bloqueando mi camino, respirando con dificultad y sonriendo de manera extraña. «Ah, qué bueno que llegué a tiempo», dijo ella. «¿Por qué todavía estás aquí?» «Pensé que ya te habías ido», pregunté confundido. «¿Estabas esperando afuera hasta que terminara la reunión de accionistas?» Mary ignoró mi mirada sospechosa y comenzó a hablar con una sonrisa inquietante. «El presidente dijo que me llamaría mañana, pero tengo un mal presentimiento al respecto. Pensé en pedirte un favor, señor Smith». «¿Un favor?» Tuve un mal presentimiento sobre eso, y mi rostro debió de haberlo mostrado. Mary de repente se inclinó profundamente. «Lo siento por todo lo que dije e hice. Estoy disculpándome, así que por favor,
¿podrías decir algunas cosas buenas sobre mí al presidente? No te estás disculpando porque te sientas mal. Solo estás tratando de evadir la culpa, rechacé firmemente. Intenté irme, pero Mary abrió los brazos, bloqueando mi camino. Continuó inclinándose repetidamente mientras mantenía los brazos levantados, como una danza bizarra, atrayendo la atención de muchos transeúntes. Desafortunadamente era una calle concurrida, y las risas de los niños hacían que la situación fuera aún más embarazosa. Finalmente Mary pareció darse cuenta de lo incómoda que estaba mostrando. De todas formas, no te olvides de apoyarme mañana. Recuerda que soy tu jefa. Con eso Mary salió corriendo, tropezando espectacularmente y atrayendo aún más atención. Hice de cuenta que no noté nada y me fui en silencio. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, Mary, con la pierna envuelta en vendajes, se acercó a mí. Me lastimé después de caer ayer. Me raspé la pierna y me quedaron moretones, fue horrible. En serio, qué mala suerte, respondí fríamente. Si fuera cualquier otra persona, habría mostrado preocupación. Pero considerando todo lo que había hecho, no sentía ninguna simpatía. Más importante, el presidente tiene algo importante que discutir contigo, dijo Mary. Fui instruido a ir a la oficina del presidente tan pronto como llegara, como también fui convocado. A regañadientes acompañé a Mary. Ella seguía quejándose del dolor en el pie e insistía en caminar lentamente, lo cual era muy irritante. Durante todo ese tiempo nunca se disculpó conmigo. Me sentí justificado en no perdonarla. Al golpear la puerta del presidente y entrar, fuimos recibidos con la expresión más severa que había visto. En el momento en que Mary vio al presidente, se enderezó como si nunca hubiera reclamado dolor. Buenos días, señor presidente. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Si alguien no hubiera sido testigo de la discusión de ayer, podría pensar que ella era una mujer educada. Pero el presidente no fue engañado y la observó con una mirada fría. Es demasiado tarde para intentar corregir tu actitud. Tu castigo ya ha sido decidido. ¿Castigo? ¿Qué quieres decir con castigo? Mary se puso pálida, pero el presidente continuó sin vacilar. Estás siendo despedida por mala conducta. Ya no te necesitamos en esta empresa. ¿Quieres decir que estoy despedida? Ese castigo es muy severo. Mary intentó acercarse al presidente, pero tropezó debido al dolor y a la pierna lastimada. El presidente mantuvo la calma y continuó su explicación. En cuanto a las razones para tu despido, la primera es tu acoso a los subordinados. El presidente explicó que la primera razón para el despido de Mary era el acoso a los subordinados. Mary, incluso frente a una grabación de voz que comprobaba sus observaciones abusivas sobre educación y cargos, continuó insistiendo en su inocencia, lo que dejó a todos en la sala, incluida ella misma, pálidos. La grabación dejó claro que sus comentarios eran verdaderos, causando sufrimiento y enojo entre los empleados. Mary, que parecía confundida, pidió disculpas genuinas por primera vez, pero sus ofensas no se detuvieron ahí. La segunda razón para su despido era el trastorno causado a los clientes. El presidente presentó un documento detallando el incidente del correo electrónico que fue enviado desde la computadora de Mary. Cuando se enfrentó a la evidencia irrefutable de la investigación, Mary admitió haber escrito el correo electrónico. Ella explicó que se había sentido incómoda al ver que un empleado con un diploma de preparatoria era mejor aceptado por sus compañeros que ella, que tenía un título de una universidad de prestigio. Mary dijo que había intentado asustar al empleado como una especie de broma, sin intención de causar daño. Su justificación egoísta hizo que el presidente suspirara con exasperación. No pongas excusas infantiles, respondió él antes de mostrar una tercera razón. Para su despido, las cámaras de seguridad en la oficina habían registrado a Mary rebuscando y robando objetos de valor de los empleados. Mary, que había intentado desviar la atención de las cámaras, se puso pálida y sudó nerviosamente al ver las imágenes. Cuestionada sobre los robos, explicó que había comprado muchos artículos de lujo y estaba endeudada. Como sus padres se negaron a ayudarla, recurrió al robo para intentar pagar sus deudas. Cuando el presidente reveló que había vendido los artículos de lujo sin éxito, Mary lloró. La situación reveló que Mary estaba en una situación desesperada debido a sus decisiones financieras y al abandono familiar.
A pesar de haber vendido los artículos, no obtuvo suficiente dinero debido a sus condiciones y al estado de los productos. La decisión final de despedirla se tomó después de revisar todas las evidencias y darse cuenta de que sus razones eran mezquinas y que ella era mucho peor de lo que imaginábamos. Después de una consulta con la policía, Mary recibió un registro criminal por robar de cajas de donaciones en templos y santuarios, lo que la llevó a la prisión. Espero que reflexione sinceramente sobre sus acciones y pague por sus crímenes. Mientras tanto, pasé mi último año de entrenamiento como secretario del señor Williams antes de finalmente convertirme en presidente. En el futuro pienso seguir valorando el desempeño de los empleados más que el historial educativo y crear un ambiente de trabajo gratificante. Mi hermano, que era el vicepresidente ejecutivo, ahora se ha convertido en el vicepresidente y es mi indispensable brazo derecho. Su dedicación me inspira a seguir esforzándome. Quiero continuar trabajando con las personas a mi alrededor para valorar tanto a la empresa como a sus empleados. Al final, la verdad prevaleció y Mary tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su arrogancia y falta de respeto no pasaron desapercibidos y al final, su comportamiento fue expuesto ante los que realmente importan. Lo que aprendemos de esta situación es que independientemente del estatus o la educación, el respeto y la integridad son fundamentales para el éxito y la convivencia en el ambiente laboral. Si te impactó esta historia y quieres seguir conociendo más historias de superación y justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja tu comentario abajo sobre lo que opinas del giro final y comparte con amigos que también disfrutan de narrativas con grandes vueltas. Hasta el próximo vídeo.